de conectarlo tienen que habilitarlo, ¿ok? Según el que estén conectando y calibrarlo según lo que te pide el equipo. Puntos de conexión del USB, ¿ok? Para extraer información del equipo, registros, alarmas, las fotografías o los videos que ustedes hayan registrado. Y un punto auxiliar, ¿ok? Donde van a conectar sus líneas auxiliares, sus catéteres a la hora de medir presiones en el paciente, ¿ok? Bien sea presión esofágica, presión transpulmonar, presión del manguito del tubo endotraqueal, cualquier tipo de presión que ustedes quieran medir, ustedes la conectan acá, la habilitan en la aplicación y él te va a dar las presiones donde ustedes estén midiendo, ¿ok? Ahí está. Entonces, vamos acá, en la parte expiratoria, vamos a tener sensor de flujo, ¿ok? Y válvula expiratoria, ¿ok? Lo que recomienda la ficha técnica es que a la hora de conectarlo con los pacientes utilicen sí o sí filtros antibacterianos de 99% de precisión, más que todo para proteger la válvula, ¿okay?, de contaminantes y que les pueda durar mucho más, porque bien sabemos que estas válvulas pudiésemos cambiarla de paciente a paciente, pero necesitamos un respaldo de otras válvulas para tener disponibilidad del equipo, y los sensores sabemos que son bastante delicados a la hora de retiro o limpieza, porque son hilos, sensores de hilo caliente, que normalmente son bastante delicados con la limpieza. Entonces, lo que recomienda la ficha técnica es que coloquen sus filtros y se ahorran el tema de retirar el sensor, ¿okay?, y hacer una limpieza estricta del sensor que lo vaya a dañar en tal caso. En tal caso de que sea motivo de cambiar o limpiar el filtro, la válvula expiratoria, ustedes la pueden retirar de la siguiente manera, ¿okay?, jalándola hacia ustedes, van a tener acceso tanto al sensor como a la válvula. ¿Bien? Retiramos acá y van a tener la válvula expiratoria, que la van a poder abrir, cambiar. ¿Me ayudan? Acá está. ¿Ok? Van a tener un imancito que les va a pedir que lo levantes así y van a acceder al diafragma. ¿Muy bien? Este diafragma ustedes lo pueden sacar, ¿ok?, y limpiarlo según el protocolo que ustedes tengan. Lo que se recomienda es que sea con amonio cuaternario, soluciones que ustedes utilicen en su protocolo. Importante es que no sea alcohol. Casime. Esa valvulita también tiene como hilitos. Y la valvulita. Lo que dice es que si lo van a sumergir, que sea solamente por 3 minutitos. Tiene los hilitos, ¿okay?, creo. Sumersión de todos esos componentes, ¿okay?, y que estén completamente secos a la hora de que lo vayan a colocar. Bien, si es por autoclave, igualmente que sea por 3 minutos a 135 grados. Muy bien, pero muchas veces no se cumplen esos protocolos y malogran las válvulas. Preferiblemente que lo hagan según el protocolo de limpieza que tengan en sus unidades. Muy bien, pero yo les recomiendo que mantengan siempre sus filtros, ¿ok?, y traten de hacerlo solamente cuando sea necesario. Bien. Teóricamente, si tiene filtros, chicos, tendríamos que hacer la limpieza siempre después de cada paciente. Es que el filtro también, doctor, tendría que cambiarse cada 3 días. ¿Cada cuánto tiempo lo cambiamos? Es que como son pacientes COVID no lo estamos desconectando mucho, le están desconectando, y esto todavía cada 10 días, 15 días. Por eso mismo, ¿no? Es el problema. Sí, ya que bueno, el protocolo que ustedes tengan tiene el paciente también, ¿no? Entonces, a la hora del armado, colocan su diafragma y insertan esta conexión acá y buscan el acceso al imán que le haga sellado a presión. Ajá. Esta sí es a rosca. ¿Bien? Estaría colocada. El sensor, como les dije, para retirarlo simplemente levantamos acá, ¿okay?, y hacen su limpieza según el protocolo que tengan de sus sensores. Lo importante es que los sensores a la hora de colocarlo estén completamente secos, ¿okay? Importante que tampoco esto se puede sumergir en las soluciones, porque lo van a dañar, lo van a quemar. ¿Eso se llama alcohol? Sí se desconecta, muy bien, pero estos sensores son muy delicados, ¿ok? Entonces, ¿Cómo los limpian ¿Con alcohol? ¿Cómo los limpian ustedes? Ese de acá. ¿Con alcohol? Con ¿Se alcohol. puede hacer eso, sí? con alcohol, como te digo, el alcohol es bastante fuerte para este tipo de sensores, entonces prefiero que lo hagan con las soluciones amonio cuaternario, soluciones amoníacas que tengan por ahí. No. Solo limpiar
Superficie, ¿no? La parte donde no tiene contacto con los pines, ¿ok? Con los hilos. Yo solamente la parte superficial. Entonces solo ahí nomás lo jalan, le pasan un trapito y se acabó. Sí. ¿Ya? Sí, tal cual. Y los demás. No, para sumergir es el otro. Este. Sí, Sí lo puedes La válvula, ¿cómo se llama? El diafragma también 3 minutos, ¿no es cierto? sí. Claro, meterlo y sacarlo luego. Pero ese ahí no lo saquen, el otro. A la hora de conectarlo, conectan acá de nuevo, ¿ok? Y este es el punto de ingreso a la válvula, esa conexión que tiene por allá al final. ¿Bien? Vamos a desplazar hasta que ustedes vean que está ingresando de manera correcta. ¿Bien? Lo que les va a decir si está conectado correctamente es que ustedes puedan cerrar la casilla. ¿Bien? Si la cerró, ya está perfectamente. Si ustedes ven que no cierran, ajustenlo, ¿ok? Según como lo puedan cerrar. Entonces, tenemos una pantalla principal, ¿ok? Donde les va a mostrar distintas características, bien sea la identificación de paciente en esta parte superior, ¿ok? Según lo que estén ventilando, si es ventilación no invasiva, ventilación invasiva, reflejando con un tubo endotraqueal. Si el paciente hace respiración controlada, el ventilador, perdón, te muestra con una C. Si el paciente tiene espontaneidad, te muestra una S, ¿ok? Dependiendo de lo que esté haciendo el paciente en ese momento. Para identificar al paciente, ustedes seleccionan acá el género, masculino o femenino, quieren colocar aquí, por lo menos si está en la cama 1, 2, 3, opcional. La altura sí me parece importante, porque te permite darte el peso predicho de ese paciente, ¿ok? Y te va a permitir ventilar al paciente según mililitros por kilogramo de peso. Muy bien. Entonces, identificación del paciente. Acá vamos a tener estado de baterías, ¿ok? Tanto fecha como estado de batería, bien sea la extendida o la de respaldo. Qué tan cargada está la batería te lo va a reflejar en esta parte superior. Las alarmas, para silenciarlas y para configuración de alarmas, apretan esta señal de edad, se te desglosa todos los límites de alarma, ¿ok? Dependiente de si ustedes quieren cambiar cada una de ellas, seleccionan y cambian según lo que ustedes consideren. ¿Ok? Presionamos Enter y ya estaría fijado la alarma. Muy bien. El tipo de alarma se te va a reflejar en esta parte de acá. ¿Ok? Según la emergencia de la misma, te va a dar un opcional, una parte de ayuda, en tal caso de que quieras saber por qué está la alarma o una posible solución. Muy bien. Dependiente de la emergencia, te va a mostrar un color indicador de la misma. Muy bien. Variables numéricas lo van a tener en esta parte de acá, ya vamos a explicar cada una de ellas, ¿ok? Aplicaciones, esto está basado como si fuese un iPad, ¿ok? Una tablet, entonces van a tener aplicaciones según el modo ventilatorio que ustedes estén colocando en ese momento. Vamos a detallar cada una de ellas. Configuraciones iniciales del modo ventilatorio y aplicaciones opcionales. ¿Bien? Tenemos una parte inicial para seleccionar la ventilación que vamos a dar en el paciente. Seleccionamos el tipo de terapia, ya sea invasiva, no invasiva o terapia de oxígeno. El tipo de paciente, si es un adulto o es un pediátrico, lo que ustedes puedan seleccionar. ¿Okay? Y el equipo te va a pedir una verificación del dispositivo, ¿okay? En tal caso de que no se haya hecho previamente. ¿Cuáles son estas verificaciones? Las que son de alarmas, aquí no me la va a hacer porque ya está hecha. Prueba de alarmas o calibración tanto del sensor, ¿okay? De las válvulas, pero el equipo, son esas pruebas más sencillas que el equipo te va diciendo todo. ¿Okay? Desconecta, escuchas la alarma, tú le dices sí, no, según lo que estás requiriendo. Relativamente sencillo esta prueba. ¿Okay? La verificación del circuito, ¿okay? Si es necesario, vamos a colocar nuestro circuito. Que ustedes seleccionen el tipo de circuito que vayan a utilizar. Si es humidificación activa, de doble hilo, como en este caso del ejemplo que tienen acá, en 2 ramales de hilo calefactor. Si es un solo ramal o si es humidificación pasiva, intercambiadores de calor y humedad. Muy bien. La verificación del dispositivo es necesario, es una prueba convencional que te va a medir las presiones del corrugado, ¿okay? Para evaluar la distensibilidad del mismo. ¿Okay? Por lo tanto, se requieren de presiones altas para las mediciones. Muy bien.
se recomienda que se hagan directamente con el oxígeno y no con la compresora. ¿Ok? En este caso vamos a seleccionar el tipo de corrugado. Vamos a poner acá pulmón de prueba. Le damos chequeo de corrugado. Como siguiente. Y de que abras, vamos siguiente. Pero no está entrando el oxígeno, creo. Y él te chequea netamente el circuito. ¿Muy bien? Entonces, una vez que ya hayan pasado la prueba de circuito, ¿ok? Lo vayan a vigilar su paciente, procedemos a encender la compresora, el botoncito que teníamos atrás. Falta conectar, perdón. Es bien intuitivo, chicas, no se pueden perder. Es bien No me lo intuitivo, no se pueden perder. Haz una comprobación. Claro. Algo más te dice, tapa la nariz. Una vez que verificaron su circuito, ¿ok? Encendemos la compresora, ¿ok? Para la generación de sus aires comprimidos. Él te muestra una señal de que está encendida según el voltaje que esté realizando, ¿ok? Entonces cerramos esta ventana, ya verificamos tanto por equipo como circuito, entonces podemos configurar el modo ventilatorio que vamos a darle al paciente, ¿ok? Vamos a tener distintos modos, si son asistidos controlados por volumen, presión o PRBC, ¿ok? Van a tener SRB o modos espontáneos, ¿ok? Según las configuraciones que ustedes tengan, van a tener una previa configuración, ¿ok? Vamos a seleccionar un ejemplo de volumen control, donde ustedes pueden configurar, de lo que ustedes mejor manejan, volumen TIDA. Si ustedes configuraron el peso, la altura del paciente, te va a dar un estimado por mililitro por kilogramo de peso acá en la parte superior, ¿ok? Según lo que ustedes quieran ventilar. Seleccionan Enter, de igual manera con tiempo inspiratorio, en el caso de que quieran hacer el ciclo por tiempo inspiratorio, frecuencia, lo que ya ustedes mejor conocen de manera inicial. Le dan a aplicar a todo y ya queda configurado acá. Para acceder a las variables, vamos a iniciar la ventilación de igual manera. Para acceder a los ajustes adicionales de cada modo ventilatorio, vamos a irnos aquí a este pestaña, ¿ok? Y se les va a abrir las opciones adicionales. Bien sea si le quieren tener un respaldo de ventilación de apnea a ese paciente, ustedes seleccionan encender y ustedes establecen el volumen TIDA que quieren de respaldo y la frecuencia respiratoria, ¿ok? Si quieren cambiar el tipo de flujo, el tipo de onda de flujo, si es cuadrado o desacelerante, lo pueden hacer aquí también. Los médicos también. Quieren cambiar el tipo de trailer, ¿ok? Si es por flujo o pues por presión, ustedes lo pueden cambiar acá también, ¿ok? Vamos a ponerlo por presión para hacer un ejemplo. Y pueden cambiar cómo quieren que se haga el ciclo ventilatorio en el paciente, si es por tiempo inspiratorio, relación IE, ¿ok? O por flujo. Si ustedes quieren que se haga por relación IE, seleccionan y establecen la relación IE que quieren en ese paciente, ¿ok? Por ejemplo, 1-2. Bien, compensación de fugas. Quieren que se haga compensación de fuga en ese paciente. Ustedes seleccionan encendido y establecen el volumen máximo de compensación que quieren en ese paciente. Muy bien. Ya es opcional a ustedes. Si es con ventilación no invasiva, se recomienda que esté al 100%. Ya si el paciente está en destete, ya ustedes lo pueden cambiar en tal caso de que quieren que sea menos o simplemente lo desactivan. ¿Okay? Si quieren suspiros, seleccionan suspiros, encendemos. La variable de suspiro, ustedes seleccionan el factor, ¿okay? Porcentaje de suspiro y el rango con que se va a hacer ese suspiro, ¿okay? Por lo menos, si yo coloco acá 40, Eso sí estuvo bueno. Estuvo bueno, ¿no? cada 40 respiraciones, el equipo le va a dar un suspiro al paciente, ¿okay? Ustedes seleccionan según lo que ustedes requieran. Pausa. Ustedes establecen qué tipo de tiempo pausa quieren en ese paciente en tal caso de que así lo requieran. ¿Muy bien? La preguntita, ¿el trigger ¿qué tipo de trigger es?
Hay triggers porcentuales, por ejemplo, los markets, que es, por ejemplo, es porcentual en base a un porcentaje, o es un trigger que se pueden manipular los dos tipos de flujo. O sea, no sé si me entiendo. Tiene un flujo presión. No. Tú lo puedes manipular. Sí, es que hay hasta 3 tipos de trigger o 4, depende del fabricante. Tú lo puedes manipular, por lo menos tú seleccionas si es por flujo o por presión. No, digamos, por ejemplo, Ok. cuando es un trigger de flujo, hay ventiladores que me permiten decir cuál es el flujo base y cuál es el flujo para que dispare. Aquí Y te lo hay- muestra. Claro. Tú lo configuras de acuerdo a qué Ya, o sea, qué variable de flujo quieres que se active. Ya, o sea, trabaja sobre un flujo fijo, no un flujo base. No, como digo, este ventilador que me permite determinar. Hay hasta 3 tipos de triggers, pero depende Ya. del fabricante, no se pregunta. Estoy- Acaban de tener dos. Entonces ustedes le seleccionan qué tipo de variable quieren, ¿ok? Y el valor que tienen para el disparo. ¿Ok? Bien. Entonces, acá, ya en la pantalla nuevamente, se van a desglosar las variables numéricas, ¿ok? Lo que está haciendo el paciente en ese momento, ¿ok? En tal caso de que ustedes quieran cambiar lo que estén viendo en ese momento, ¿ok? Por lo menos yo no quiero ver presión meseta en ese momento, yo selecciono y lo puedo cambiar según lo que yo quiero ver, por lo menos acá lo coloqué 2 veces, por ejemplo. Quiero ver presión pico, selecciono presión pico y se me va a cambiar, ¿ok? Otro ejemplo, yo tengo 2 presiones pico, vamos a cambiar otra y coloco volumen tira y se me cambia inmediatamente, ¿ok? Según lo que ustedes quieran ver en ese momento. Si seleccionamos más acá, vamos a tener distintas opciones para mostrar las variables numéricas, ¿ok? Según las cantidades que ustedes requieran y lo que obviamente lo que esté haciendo o lo que esté midiendo en ese paciente, ¿ok? Si están en pruebas espontáneas, se les va a mostrar las pruebas espontáneas en ese paciente. Si están midiendo compliance estimada, si están haciendo pruebas de P01, todo se lo va a mostrar acá, ¿ok? Como les digo, todo es variable según lo que ustedes quieran cambiar también. Curvas, ¿ok? Tanto de presión, flujo o volumen, ¿ok? También son opcionales. Si respetamos esta pestaña acá, según lo que ustedes quieran ver en ese momento, ¿ok? Si ustedes quieren ver con bucles, ustedes lo seleccionan, ¿ok? Si solamente quieren ver 3 curvas o solamente quieren ver los bucles, ustedes pueden ir variando según lo que ustedes requieran en ese momento, ¿ok? Si ustedes quieren hacer un zoom, ¿ok? O quieren darle más amplitud a la curva, ustedes la seleccionan y la pueden ir variando. Bueno, está ya. Por ejemplo, si le quieren hacer alguna prueba específica, ¿ok? Si quieren congelar, le dan acá a pausa, ustedes pueden buscar un valor de presión específico, ¿ok? En el paciente, según lo que ustedes quieran ver en ese momento. Le damos play y él continúa haciendo sus variables, ¿ok? En la parte de aplicaciones, vamos a aplicar ya un momento cada una de ellas para que funcionen. Acá van a tener las variables de modos ventilatorios y acá vamos a tener aplicaciones rápidas. Vamos a detallar cada una de ellas. La primera de ellas es casita, por lo menos yo me perdí, ¿ok? Se me abrieron distintas ventanas, yo quiero regresar al basal, aprieto acá y se devuelve al basal donde estaba anteriormente, ¿ok? Seleccionamos bloqueo, ya no pueden hacer ningún tipo de cambio, dependiendo de por lo menos si hay familiares al lado del ventilador, ustedes no quieren que nadie más manipule, bloquean el ventilador. Si miramos acá, ya se pueden hacer los cambios específicos. Aumento de oxígeno, si ya ustedes tienen preconfigurado, ¿ok? Un aumento de oxígeno en el paciente, de todas maneras ustedes lo pueden cambiar según lo que ustedes requieren, ¿ok? Y el tiempo que va a durar ese incremento de oxígeno. Ustedes le dan inicio y ya el paciente va a tener por un minutico el incremento de oxígeno en el caso de que se descompensó el paciente, un ejemplo parecido. Si quieren detenerlo o quieren que finalice la prueba, ¿ok? Voy a bajar la FIO2, es más práctico acá. Ventilación manual, apretan este botoncito de acá y el equipo le va a dar una ventilación adicional al paciente, ¿ok? En el caso de que quieran recuperar al paciente, ¿ok? Pausas inspiratorias, van a tener este botoncito de aquí, ustedes lo mantienen presionado y se va a hacer una pausa inspiratoria en el paciente. Sabe, chicas, sabe.
liberamos, ¿No? liberamos y vamos a tener un resultado de la prueba Se ha en fecha y dormido, se ha hora, dormido. la presión meseta que tuvo el paciente en ese momento, la presión de distensibilidad y la compliance estimada. ¿Ok? Ustedes la aceptan o la rechazan según lo que obtuvieron. Pausa expiratoria, mantenemos presionado acá. De igual manera, hasta que ustedes requieran, ¿ok? Liberamos si te muestra fecha y hora, el PIC total y si el paciente tiene un PIC intrínseco. Aceptan o rechazan según requiera para que se les quede guardado. Muy bien. Brillo de pantalla, según lo que ustedes quieran cambiar en ese momento. Y esta es una aplicación de ayuda, por lo menos seleccionan acá y apretan cualquier parámetro y te va a mostrar una orientación de lo que está señalando en ese momento. ¿Ok? Ay, no, qué malo. Entonces, continuamos con las aplicaciones, ¿ok? Vamos a desglosar cada una de ellas. La primera de ellas son el tema de sensores. Ustedes apretan acá la aplicación sensores, ¿ok? Y se va a desglosar todos los sensores que están habilitados en el equipo. Primero es el sensor de oxígeno, sensor de flujo expiratorio, ¿ok? Obviamente todos están activados, a menos que lo vayan a extraer la válvula y no quieren que quite el equipo, ustedes la desactivan. Si van a medir presiones auxiliares, ustedes seleccionen acá, activar, ¿ok? Y tienen que calibrar a cero, ¿ok? El catéter que estén utilizando en ese momento. Una vez que calibraron a cero, ustedes lo colocan en el punto de medición y se les va a mostrar en otras aplicaciones las variables de presiones que tienen en ese momento. ¿Ok? Vamos a dejarlo activado. Sensor de CO2, ¿ok? Cuando ustedes lo tienen conectado, ¿ok? Su sensor de Nikon Code, ustedes calibran a cero, de igual manera como ustedes saben, colocan en el paciente y inmediatamente van a tener, ¿ok? Los valores de ese paciente en la pantalla del ventilador. ¿El sensor de CO2 es igualito al del monitor? Sí, ¿Y es compatible? ¿Lo puedo sacar de del Nikon monitor? Code, perfectamente. Ah, ya, chévere. ¿Ok? Puedo sacar Perfectamente el compatible. Sensor de saturación, en tal caso de también que tengan una opción, importante que sean compatibles con estos puntos de colocación. ¿Ok? Es importante que sepan eso. Todos los sensores tienen habilitado en una aplicación, es importante que lo calibren y lo activen según lo que ustedes tengan en ese momento. Esta prueba, ¿ok? Es para succión de vía aérea en línea, es decir, que tenga el paciente circuito de aspiración cerrado, ¿ok? Ustedes seleccionan el periodo que quieren que se preoxigene ese paciente, ¿ok? Le dan preoxigenar, ¿ok? Pueden esperar que termine el tiempo de preoxigenación o simplemente inician su aspiración en el paciente. ¿Ok? El equipo lo que hace es compensar los flujos que tú estás extrayendo en el paciente. ¿Ok? Entonces te mantiene como cierta estabilidad, ¿ok? De flujos en el paciente y evitar que pueda haber una descompensación o disminuir en cierta manera la descompensación, porque de igual manera no evita que el paciente se estimule, tose, lleva presiones, ¿ok? Pero es un plus que vamos a tener acá con esta aplicación. Damos a finalizar si terminó el procedimiento y te hace una post-oxigenación inmediata. ¿Ok? Voy a cancelar. Vamos con la siguiente. Aspiración cerrada, si no tenemos circuito de aspiración cerrado, ¿ok? De igual manera, seleccionan la FIO2 que quieren que se haga una preoxigenación, ¿ok? Puede terminar el procedimiento o sencillamente damos iniciar aspiración. Acá en este caso, ya cuando ustedes liberen el circuito del paciente, no va a haber una dispersión de partículas inmediata, ¿ok? Que vaya a haber aumento de contaminaciones entre ustedes. Inmediatamente cuando ustedes terminaron el procedimiento y conecten al paciente, él inicia la ventilación, ¿ok? Y te hace una post-oxigenación al paciente. No sé, lo estoy viendo. Tendencias, van a tener las tendencias en el Sí, tiempo, estoy viendo. ¿ok? Según distintos grupos que ustedes puedan guardar, ¿ok? Por lo menos ustedes pueden establecerlo los grupos por paciente, por médico, como ustedes requieran. Van a tener variables de gráficas, ¿ok? Que se van a estar registrando. Por lo menos si yo quiero que en vez de PIC se me guarde en el tiempo otro tipo de presiones o otro tipo de curva, ¿ok? Bien sea, por lo menos, pruebas espontáneas, selecciones, se me va a cambiar según lo que ustedes requieran. Como les dije, distintos grupos que ustedes pueden cambiar y guardar en el tiempo. ¿Ok? Van a tener una prueba para medir la fuerza inspiratoria negativa del paciente. ¿Ok?
En el caso de que quieran evaluar cuáles son los esfuerzos de este paciente en procesos de destete, de extubación, pueden tener esta prueba seleccionando, manteniendo presionado acá. Obviamente necesitaríamos el esfuerzo inspiratorio de este paciente. ¿Ok? Te muestra según fecha, hora y el valor que obtuvo en ese momento. ¿Ok? Ya los médicos aceptan o rechazan según lo que obtuvieron. Es importante, bueno, que tienen una aplicación de acá para hacer ese tipo de pruebas, que muchas veces no la hacemos porque no tenemos la opción. Entonces acá van a tener más opciones a la hora de tratamiento del paciente. ¿Okay? Tenemos la siguiente, que es la maniobra de bajo flujo, de presión-volumen, ¿okay? Pero va a ser de una manera ascendente, ¿okay? Por bajo flujo. Normalmente la curva de definición te hace una gráfica oculta donde te estima el valor de punto de inflexión inferior y superior. ¿Okay? En este caso es una maniobra que te va a tener unos valores prefijados, ¿okay? Y te va a hacer un ascenso lento, ¿okay? De los flujos. ¿Okay? Para ustedes hacer la prueba, ustedes mantienen presionado acá hasta que se le empiece a dibujar el bucle. ¿Hasta cuando ustedes lo van a mantener presionado? Hasta que ustedes consideren de que hay un punto de sobredistensión en el paciente. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven que se abre la curva, ustedes liberen y les va a mostrar según fecha ahora el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior y la compliance que tuvo ese paciente. ¿Ok? Ustedes aceptan o rechazan según consideren. Esta prueba para grabar video prontamente va a estar disponible en la próxima actualización, donde ustedes pueden grabar, ¿okay? Minutos, ¿okay? De lo que estén ventilando en ese paciente y puedan extraerlo a su USB. Seguimos avanzando, vamos con la data. ¿Okay? Esto ya lo comentaba, por lo menos cuando ustedes ingresen su USB se les va a habilitar estas tres opciones, según lo que ustedes quieren extraer: video, cámara o registro. ¿Okay? Ustedes seleccionan lo que quieren extraer de su ventilador. Configuraciones, por lo menos ustedes quieren guardar la configuración de parámetros que ustedes tienen en ese momento, están siguiendo un protocolo específico en distintos pacientes, ustedes le dan guardar y se guarda este modo ventilatorio. ¿Okay? Llegó otro paciente, ¿okay? O X, el mismo paciente, ustedes quieren cargar la configuración que tenían, ¿okay? Le dan acá, cargar, y se les va a habilitar de nuevo esa previa configuración que tenían. Ustedes pueden tener hasta 4 o 5 opciones, ¿okay? Si quieren hacerlo por médico o quieren hacerlo por patología del paciente. ¿Okay? ¿El título se puede cambiar o siempre sale personalizado? Personalizado. Siempre sale. Sí. Entonces, vamos acá nuevamente, vamos a tener unas pruebas de respiración espontánea, ¿okay? Para evaluar si el paciente tolera estar sin presiones, ¿okay? En el caso de que estén haciéndole maniobras ya de destete. Lo que hace esta prueba es cesar el flujo, cesar las presiones, perdón, que estén de soporte en ese paciente. Obviamente necesitamos modos espontáneos, ¿okay? Y te va a dar qué volumentividad le está haciendo ese paciente, qué índice de TOI, qué índice de respiración espontánea, por mililitro por kilogramo de peso, qué frecuencia respiratoria está manejando ese paciente. ¿Okay? Es como una prueba en T de aire, solamente que acá vamos a tener valores importantes para saber qué está haciendo el paciente, ¿okay? Qué volumen está haciendo el paciente. Muy bien. El tiempo que dura la prueba es de 120 minutos. ¿Okay? De igual manera ustedes la pueden detener. Ah, ya es automático el tiempo, 2 horas. Sí. Si ustedes lo quieren tener media hora, ya cuando cumplió la media hora ustedes le dan detener, ¿okay? Y él te muestra un resultado final. ¿Okay? Te dice el paciente tuvo esto, esto y esto y esto. Acá no me lo va a dar, obviamente, porque necesitamos modos espontáneos. Aplicación para mediciones de pruebas de presión transpulmonar. Tenemos un sensor que ya está habilitado, ¿okay? Aquí están registrando son los movimientos, presiones que se pueden generar del mismo corrugado, pero no tenemos un catéter, un sensor que nos esté midiendo en el paciente. Pero es importante que sepan que esta va a ser la aplicación donde te va a mostrar todas las presiones que ustedes están midiendo en ese momento. ¿Okay? Si son presiones esofágicas las que están midiendo en ese momento, se les va a mostrar en esta aplicación. ¿Okay? Estas tres aplicaciones, ¿okay? Son como que las más avanzadas que tiene el equipo. ¿Okay? La primera de ellas es
esta de acá, RA, es para medir si el pulmón, es candidato a reclutamiento pulmonar. ¿Okay? Entonces, en esta prueba, RA, ¿okay? Te hace una advertencia. Obviamente ya ustedes saben que esas maniobras hay que estar encima del paciente, ¿okay? Porque puede haber descompensación, ya ustedes mejor manejan esa información. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace en esta maniobra? Él te establece una configuración inicial, ¿okay? Por presión, por una FIO del 100%. Lo que ustedes pueden variar en este caso es qué tanta presión quieres que tú le llegue a ese pulmón, ¿okay? Entonces tú lo limitas y puedes proteger el pulmón según lo que tú puedas configurar acá. Por lo menos yo quiero que no me pase de 30 centímetros de agua en ese pulmón para hacer la medición. Tú puedes establecer qué tipo de incremento de PIC que se haga en ese paciente y la duración por cada incremento de PIC. Entonces, como ustedes ven acá, él te hace incrementos graduales en el tiempo, ¿ok? Y te va a arrojar un resultado final, ¿ok? Él te va a decir, vamos a iniciarla, no creo que la pueda culminar. Él te va a decir, ¿ok? Con qué presión, ¿ok? Se obtuvo mayor compliance en el paciente o se obtuvo mayor ganancia de volumen. Y te arroja un resultado final. Te dice, en este pulmón se puede ganar un porcentaje de un 30% de volumen, ¿ok? Un 40 o un 50%, dependiendo del resultado que obtenga. De igual manera, ya finalizada la prueba, ustedes son los que consideran si el paciente pueden hacerle una maniobra de reclutamiento pulmonar, ¿ok? Entonces, finaliza la prueba. Vamos a ver si llegamos a chance de que culmine, le va a durar 3 minuticos. De igual manera ustedes pueden ir moviendo y buscando las presiones y el volumen específico durante la prueba, ¿ok? Pueden ir viendo las variaciones en el ventilador, obviamente también la hemodinámica del paciente. Sí, cada vez que se modifica él te va a avisar. Son pruebas que hay que estar, como ustedes saben, encima del paciente. Si ustedes no quieren ver la compliance estimada, ustedes quieren ver qué volumen está manejando, ustedes seleccionan flujo-volumen, volumen TIDA, por ejemplo, y te muestra con qué presiones se manejó distintos volúmenes en el paciente. ¿Okay? Ustedes pueden cambiarlo según lo que ustedes requieran ver en ese momento. Muy bien. No sé si quieren que termine la prueba o continuamos. Entonces, de todas maneras, esto son aplicaciones que se van a dar profundidad una vez que finalicemos las capacitaciones con la gente de Nikon Code, para que quede bien claro todo este tipo de aplicaciones para que le saquen el mayor provecho posible. ¿Ok? Hay un esfuerzo aquí al paciente. Vamos a finalizar. ¿Ok? Y continuamos. ¿Okay? La siguiente maniobra, ¿ok? Vamos a ir con esta de acá. Le vamos a explicar la otra, es la titulación de PIC. ¿Okay? Una maniobra para establecer cuál es el PIC ideal en ese paciente, literalmente. Entonces, nosotros seleccionamos y este va a ser de manera decremental o descendente, ¿okay? Te va a dar dando evaluaciones de la distensibilidad en ese paciente con distintos valores de PIC que tú vas a configurar acá. ¿Okay? De igual manera, tú limitas a qué presiones quiere que llegue, qué presiones quiere que puedas permitir en ese pulmón. Tú estableces cuánto incremento de PIC se va a hacer en ese paciente, cuál es el PIC inicial con el que va a iniciar la prueba, en este caso 20, y cuál es la PIC mínima donde va a finalizar la prueba. Ustedes inician y él inicia su prueba, ¿ok? De igual manera, a la finalizar la prueba, él te dice, con 8 de PIC se obtuvo la mayor distensibilidad, ¿ok? De todas maneras, tú puedes cambiar y buscar si efectivamente así lo fue. Lo ideal sería que, finalizando la prueba, si él te dice que son 8 de PIC, tú configures ya y coloques 8 de PIC en el paciente, porque fue donde se obtuvo la apertura alveolar, ¿ok? Vamos a finalizar. Ya ustedes, ya cuando se vayan familiarizando, ustedes lo van probando de igual manera. Esta es la prueba de reclutamiento pulmonar. ¿Ok? Vamos acá. Una vez que ya ustedes hayan evaluado y hayan visto que el pulmón es candidato a reclutamiento, ustedes pueden tener acceso a esta maniobra, ¿okay? Donde van a tener unos valores iniciales, ¿okay? Una preconfiguración
De igual manera, ustedes limitan las presiones que van a llegar al pulmón, establecen los incrementos que se van a dar, ¿okay? Y la duración que va a durar, que va a tener cada incremento de PIC, ¿okay? Y el ajuste final que va a tener de PIC al finalizar la prueba. Lo ideal sería que acá, si ya tú previamente verificaste cuál es el PIC ideal en el paciente, tú lo puedes establecer acá. Si la maniobra te dijo que es 12, tú seleccionas 12 acá y inicias tu maniobra de reclutamiento. ¿Okay? Entonces, ya, si anteriormente la prueba te dijo que si pudiese ganar un 30% de volumen, tú lo puedes obtener con esta prueba. ¿Okay? Finalizando la prueba, él te da un resultado final de igual manera, te dice qué valores se obtuvo, ¿okay? Qué presiones se pueden manejar en el paciente. ¿Okay? Entonces, son maniobras opcionales, importantes que ustedes van a tener a la mano, ¿okay? Con las que ustedes pueden manejar sus pacientes. ¿Okay? Vamos a darle finalizar. Continuamos. Canografía volumétrica. Una vez que ustedes tengan habilitados sus sensores, acá es donde se les va a mostrar todos los valores en ese paciente. ¿Okay? Si ustedes tienen una gasometría previa, ustedes seleccionan ese valor de gasometría acá. ¿Okay? Para que les dé el porcentaje de espacio muerto, ¿okay? Para que les dé el porcentaje de CO2 según mililitros por kilogramo de peso, ¿okay? Según mililitros por minuto. ¿Cuál es la producción de CO2 real en ese paciente? Ustedes la pueden obtener de manera inmediata en la pantalla de monitor del ventilador. El BCO2, está toda la función activada. En este caso sí, porque yo tengo habilitado acá el sensor de CO2. No, digo, pero todo el ventilador. Es que hay, por ejemplo, los dragger, algunos Mac, digamos, hay funciones que de acuerdo a lo que haya adquirido el hospital no le da todas las funciones. Este sí tiene. Sí, sí, está habilitado, solo necesitamos el sensor. Claro, solo estamos haciendo, pero sí tenemos los sensores de Nikon, ¿no? Ya, inmediatamente conectas tu sensor acá, calibras, conectas al paciente y él te va a mostrar las gráficas y los valores. ¿Ok? Entonces, P01, ¿ok? Para evaluar también la fuerza, las presiones que pueden manejar el paciente, ¿ok? Presiones negativas. De igual manera, tú puedes establecer el tiempo que quieres, en tal caso de que si quieres que se haga de manera gradual, estableces el tiempo que quieres que se haga esa prueba, por lo menos cada 30 minutos, y va a hacer una medición del P01. ¿Ok? Si tú quieres hacer una prueba en el momento, ustedes seleccionan iniciar, ¿ok? Y el paciente, obviamente, el ventilador te va a esperar un esfuerzo inspiratorio del paciente, ¿ok? Ya según los protocolos, los valores que ustedes tengan referenciales, pueden saber cuál es la información que ustedes quieran en ese momento. Como les digo, son pruebas que muchas veces no hacemos porque no tenemos opciones a la mano. En este caso ustedes la van a tener inmediatamente en el ventilador, ¿ok? Por lo tanto van a tener mucha más información a la hora de hacer decisiones ventilatorias en su paciente. Seguimos avanzando, tenemos las presiones auxiliares, ¿ok? Otra gama más de presiones, de valores de presiones que puedan estar midiendo en ese momento, se le va a estar reflejada acá. Por lo menos si no es una presión esofágica que quieran medir en otro punto en el paciente o del balón del tubo endotraqueal, se lo va a estar reflejando acá. Muy bien, según la curva, los valores que estén haciendo. Quieren tomar un screenshot, una fotografía, seleccionan acá y él te hace una captura del momento. Muy bien. Ustedes la pueden extraer con las aplicaciones de tendencia. Muy bien. Quieren tomar otra captura, seleccionan y hacen un registro en el tiempo de lo que tienen en ese momento. Todo lo que pasa en el paciente con el ventilador van a tenerlo guardado acá en registros. ¿Okay? Ustedes pueden ir a una fecha específica, ¿okay? En caso de que sea necesario. ¿Okay? De todas maneras, todo va a estar reflejado y guardado acá. Muy bien. Entonces, y ya para poner en espera al paciente o el ventilador, o en tal caso de apagarlo. Vamos más acá, en tal caso de que quieran hacer cambios de parámetros, de modo ventilatorio, perdón, seleccionan por lo menos presión. Acotar acá, importante que a la hora de colocar en modo de presión control, la configuración inicial se hace por delta de presión, ¿okay? Por driving pressure. Por lo menos, si el médico les dice que lo coloquen al paciente una presión inspiratoria de 15, si ustedes seleccionan acá 15,
le va a estar llegando al paciente una presión inspiratoria de 20. Entonces, es importante que tengan en cuenta que se configura un delta de presión. ¿Okay? Sí, entonces tenganlo eso en cuenta a la hora de hacer el cambio en el parámetro. ¿Okay? De igual manera, la presión pico va a estar reflejada acá para que ustedes verifiquen cuáles son las presiones que se están manejando en ese momento. Bien, modos espontáneos, ¿okay? El IMB o de presión soporte, ¿okay? Todos, cuando ustedes seleccionen, van a tener ajustes adicionales de acuerdo al modo que ustedes estén seleccionando. ¿Okay? Ustedes pueden hacer compensaciones de fuga o no, ¿okay? Seleccionar incluso, es decir, si tiene el paciente un tubo endotraqueal o tiene una traqueotomía, ¿okay? Y pueden seleccionar el tamaño del tubo, ¿okay? Para que te den unas presiones más exactas de mediciones. ¿Tienen alguna duda hasta acá, de momento? ¿Esos son todos los modos ventiladores que tiene? ¿Tiene algún modo de asa cerrada diferente a los que están ahí? No. Digamos, como digamos Hamilton tiene ASB, Drager tiene... No, Nikon ha lanzado por lo menos esta primera versión sin ningún modo de asa cerrada. con los modos clásicos o convencionales que normalmente utilizamos. ¿Okay? Entonces ya me imagino que poco a poco, medidas de actualizaciones, van incluso lanzando un modo característico que lo diferencie, por así decirlo. En este caso, de primera mano, se han ido con el tema de aplicaciones de reclutamiento, de evaluación directamente del pulmón. Contra algo que no se hacía las automáticas. Entonces, ya, como todo, van poniéndole un plus un poco más y ya veremos que con qué vienen dando. Entonces, vámonos a espera. Ejemplo. ¿Okay? Se van a espera en tal caso de que por lo menos estuviera el paciente y le quieren colocar una BNI, le dan configuración de inicio, seleccionan BNI, ventilación no invasiva y le dan acá a modos ventilatorios y él te va a mostrar cuáles son los modos ventilatorios habilitados para una BNI. ¿Okay? Si es por presión control por SMB o netamente modos espontáneos. Ustedes seleccionan configuración, le dan aplicar, iniciar ventilación. ¿Okay? En este caso, te arroja acá que el paciente está con un BNI y que pueda estar haciendo maniobras espontáneas. ¿Okay? En este caso, como no es eso lo que está pasando, vamos a darle en espera. ¿Okay? A la hora de que vayan a utilizar la terapia de alto flujo, no sé si acá utilizan esa alternativa, entonces ustedes van a tener la disponibilidad de un humidificador, ¿okay? MR850 para que puedan hacer esa terapia en el paciente. Es importante que a la hora de colocar alto flujo utilicen humidificación activa porque son flujos altos que no pueden ir secos al paciente porque van a tener daño en las vías respiratorias del paciente. ¿Okay? Entonces, ustedes lo que van a seleccionar en este caso es si van a tener una rama única o una doble rama. En este caso sería doble rama. Yo les recomiendo que utilicen rama única, ¿okay? Porque sabemos que la terapia de alto flujo es una terapia abierta. ¿Okay? Entonces, sería más específico que utilicen solamente una rama. Bien. No sé si el corrugado que ustedes utilizan les sea compatible con o qué cánulas de alto flujo tienen acá. Entonces, pero en este caso estarían esta bandejita acá. No, las humidificaciones son casi exclusividad de Fisher & Paykel. ¿No? ¿Qué flujos de aire? Hasta 60 litros por minuto. El tipo de flujo. El flujo. No, está bien, que los que tenemos solo da 50. Ya, entonces, ¿cómo colocarían esto? Seleccionan este acá con sus filtros de igual manera. Los cables, le están llegando cables también para que puedan hacer sus conexiones. ¿Okay? No sé si habrá claro, entonces, estaría acá.
Y acá conectarían la cámara, ¿ok? Entonces, yo tengo una acá de ejemplo. Y esta calza perfectamente acá. No sé si estas serían compatibles con sus... Le he dejado una al doctor para que la pruebe. ¿Okay? ¿Qué nos faltaría acá? Los cables para poder, el cable de sensor, el cable de hilo calefactor. ¿Ok? Importante que puedan conectarlo para que puedan tener el beneficio en paciente. Ustedes seleccionan el flujo, como bien comenté, y las FIO2 que quieran en esos pacientes de manera inicial. Quieran iniciar terapia y conectan a su pacientito. Entonces, siempre te va a mostrar los valores que pueda estar midiendo en ese momento, ¿ok? O lo que tengan habilitado. Pero lo bueno es que tenemos una experiencia con algunos ventiladores, chinos. 50 y nosotros 39, 35. Acá veo que sí de estos son reales. No, pero habría que poner ahí. No, pero ellos son solitos, así con la cámara sin el aire te daban 39. Es más, y esta es una S todavía. O sea, no modifica esto. Importante, también le están llegando máscaras de no invasiva de Fisher & Paykel, ¿ok? Unas máscaras bastante buenas, muy cómodas al paciente, y ustedes van a tener todas las opciones en este ventilador. Invasiva, no invasiva o alto flujo. Pueden tenerlo acá inmediato a la hora de un destete, ¿ok? O simplemente hacer una buena terapia ventilatoria en el paciente con todas sus opciones. Bien, no sé si tienen alguna duda hasta acá. De momento espero no se me esté escapando algo. De igual manera, cualquier duda me pueden comunicar, ¿ok? Estaremos al pendiente de todo. ¿Bien? Y para grabar el sensor, ¿Ya explicó bien intentado? Ya explicó, una repetidita nomás rápido. La jefa. Pero esta es la línea importante, bueno, ya ustedes saben, para conectar al agua y que pueda hacer el llenado, ¿no? La cámara. ¿Qué me decía, licenciado? para pasar la prueba en el dispositivo, que nos dijo que eso sale en el ventilador y nosotros hacemos los pasos. Eso lo tenemos que hacer cada vez que queramos utilizar el ventilador. Porque eso lo dice No es necesario, por lo menos si el ventilador está en el mismo sitio, si no ha cambiado de toma, si no ha cambiado de válvula, si no ha cambiado de nada, no es necesario. Por lo menos si ustedes lo trasladan de un sitio a otro, es importante que el ventilador verifique si las presiones de esa toma son las ideales, todo ese tema a la hora de cambiarlo de servicio, por ejemplo. Nosotros cada vez que nos vamos a ventilador, el paciente no hace con ventilador, hacemos todas las pruebas. Ahí sí haríamos esa Sí, prueba. o por ejemplo cuando saquen la válvula expiratoria, es importante que también se le haga una prueba para verificar que la válvula esté bien conectada, que esté bien sensando los flujos respiratorios. Por eso todo depende de que se haya hecho previamente en el ventilador. Si el ventilador está estático en el mismo sitio, no creo que sea necesario hacerla por paciente, por ejemplo. Lo pueden hacer, no sé, una vez al mes, según protocolo que ustedes tengan. Por ejemplo, con los pacientes, de repente un paciente está 20 días, a los 20 días se va el paciente, sacamos el ventilador. Ahí sí. Ya. Ok. Importante, como les digo, recuerden siempre el tema de los filtros para proteger y cuidar el mayor posible el tema de la válvula y el sensor. Bien. Sabemos, bueno, que honestamente todos los sensores son un poco delicados. Entonces, para apagar, vamos acá en espera, vamos a aceptar, o podemos apagar directamente, damos a apagar y él queda pitando, simplemente como para avisarte que se apagó, quedamos aquí dentro y ya acabó. Bien. Apagamos la compresora y ya está listo el equipo. Casi tiene todo. Sí, recuerden anotarse en la lista que está por allí de conformidad en cada uno. Gracias.